Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Hoy hablaremos de cómo Norma Piña prepara su vida mientras su círculo cercano cae bajo investigación. También reaparece una figura polémica, Isabel Miranda de Wallace, y en medio del caos, la presidenta Claudia Sheinbaum rompe el silencio y defiende a gobernadores acusados injustamente de censura. Comencemos con la información. La situación en la Suprema Corte de Justicia parece estar entrando en una etapa definitiva. Mientras avanza la reforma judicial, se han encendido todas las alarmas en torno a la presidenta saliente, Norma Piña, pues las decisiones recientes han puesto en evidencia movimientos que no se veían venir. De entrada, se confirma que Norma Piña está preparando su salida de México. Según información difundida en medios nacionales, Piña está tramitando asilo en España, específicamente en la ciudad de Santander. También se habla de un trámite paralelo en Canadá. En este sentido, todo indica que su estrategia está ligada a la enorme posibilidad de enfrentar represalias legales o investigaciones por posibles actos irregulares durante su periodo al frente de la Corte. Como se puede ver, no se trata de una simple salida del cargo, sino de una fuga organizada con rutas diplomáticas. El dato clave es que ya existen investigaciones en curso contra una de sus colaboradoras más cercanas, María Fernanda Casanueva de Diego. Se trata de la actual secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura. Esta funcionaria es señalada como la operadora directa de los recursos financieros en la Corte. De este modo, su investigación abre la puerta a un posible caso más grande que podría implicar directamente a Norma Piña. Al respecto, no es menor que estos movimientos coincidan con la reorganización interna de la Suprema Corte. Recientemente se realizó una reunión privada entre los nuevos ministros, encabezados por Hugo Aguilar Ortiz. En esa mesa estuvieron presentes también Arístides Guerrero, Irving Espinosa Betanzos, Joan Figueroa, Sara Irene Herrerías, Maristela Ríos, Loreto Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Cabe señalar que esta reunión tuvo como objetivo principal definir cómo se realizará el proceso de entrega-recepción. Se habló de temas administrativos, financieros, mobiliario, expedientes y sobre todo de los casos pendientes que aún no tienen resolución, como los de Ricardo Salinas Pliego. En este sentido, preocupa que algunos ministros salientes hayan manifestado que no están dispuestos a cooperar plenamente con el relevo, lo que pone en riesgo la transición judicial. También se revisaron las nuevas propuestas de trabajo. Los ministros entrantes deben entregar un plan detallado para indicar el nuevo modelo de funcionamiento de la Corte. Esto incluye la desaparición de las dos salas actuales, lo cual representa un cambio de fondo en el sistema de votación. Así, todos los asuntos deberán ser tratados en el Pleno de la Corte con sesiones públicas. Antes, muchos casos polémicos se resolvían en las salas, donde solo se requerían 3 votos para avanzar. Como se puede ver, esto favorecía intereses particulares, porque bastaba con tener una mayoría simple. De este modo, se entiende por qué muchos de los asuntos más discutidos, como los de empresas poderosas, se decidían ahí. Así funcionaba el sistema. Ahora, con la reforma, se buscará mayor transparencia y responsabilidad pública en todas las decisiones. Recordemos que hace poco la ministra Lenia Batres rompió el quórum de una sala para evitar la votación de una condonación millonaria de impuestos a una empresa de telecomunicaciones. Esto no solo bloqueó el intento de otorgar ese beneficio, sino que también evidenció cómo se manipulaban las decisiones judiciales a puertas cerradas. Por eso, ahora el cambio incluye la eliminación de salas y la obligación de que todo se resuelva en pleno abierto. En este contexto de tensión, se reveló que algunos ministros de la vieja corte, encabezados por Norma Piña, están analizando una maniobra para poner en duda la legalidad de la elección judicial. Buscan que la Suprema Corte revise la validez de la elección de magistrados como Gilberto Batis y Claudia Valle. Sin embargo, esto es competencia del Tribunal Electoral exclusivamente, no de la Corte. Lo que pretenden, entonces, es usurpar funciones y generar una crisis institucional, un clásico de la vieja corte. Sin embargo, este tipo de maniobras solo refuerzan la sospecha de que hay una intención clara de sabotear la transición del Poder Judicial. Como se puede ver, no se trata solo de un conflicto interno, sino de una estrategia para conservar privilegios y evitar rendición de cuentas. Y en medio de todo esto surge otro dato que agrava aún más la situación. Aparece Isabel Miranda de Wallace, una mujer que fue cercana a figuras del Poder Judicial, incluso a García Luna. Se dijo que había fallecido hace meses, pero su hermano presenta ahora una carta póstuma, donde ella denuncia actos de corrupción en la Corte.
Según el contenido, esa carta fue dictada antes de su partida, advirtiendo que se liberarían a los responsables de la privación de la libertad de su hijo, debido a resoluciones irregulares promovidas desde la Corte. La carta acusa directamente a los ministros de actuar por consigna, de recibir presiones y de permitir la liberación de personas implicadas en delitos graves. Y aunque no se menciona por nombre, se da a entender que Norma Piña tiene conocimiento de estas decisiones. De este modo, esta carta revive viejas polémicas y reaviva sospechas que nunca fueron aclaradas. Nos damos cuenta que el tema de Isabel Miranda también podría estar vinculado al caso de Israel Vallarta, lo cual genera un efecto dominó dentro del Poder Judicial. Hay sectores que temen una oleada de liberaciones como consecuencia de esas decisiones judiciales. En este sentido, el nombre de Norma Piña vuelve a colocarse en el centro de la crisis institucional. En este contexto, el intento de sabotaje desde la Corte y la huida de sus exautoridades demuestran que la transformación del sistema judicial es más necesaria que nunca. Pues mientras el bloque conservador se resiste a perder el control, el nuevo equipo designado impulsa reformas que buscan transparencia, equidad y fin a los privilegios. A pesar de las trampas, México avanza hacia un poder judicial más justo, con apoyo firme desde el Ejecutivo progresista. Ahora bien, pasamos a un tema que también generó mucha polémica en los últimos días. Se trata de la supuesta censura que los medios conservadores han querido adjudicar a dos figuras de Morena, la gobernadora Laida Sansores y el gobernador Alejandro Armenta. Como podemos ver, la estrategia de la oposición se enfoca ahora en crear un discurso de persecución para victimizarse y así frenar las leyes que buscan combatir la violencia digital y el acoso político. Nos damos cuenta que el caso más atacado fue el de Laida Sansores. Resulta que la mandataria de Campeche presentó una denuncia formal por violencia política de género. Esto debido a un sketch difundido por un medio nacional, en el que se burlaban directamente de su persona, no por su trabajo, sino por su físico y su condición de mujer. En este sentido, lo que hizo Sansores fue responder desde lo legal, como marca la ley, para exigir respeto. En ese orden de ideas, en lugar de analizar el fondo del asunto, medios y líderes opositores comenzaron a decir que Morena quería censurar a la prensa. Incluso hablaron de una ley mordaza, cuando lo único que se presentó fue una denuncia específica por violencia política de género. De este modo, se busca confundir a la opinión pública y convertir una legítima defensa en una supuesta amenaza a la libertad de expresión. En este contexto, también aparece el caso del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta. Él impulsó una ley de ciberseguridad para combatir el acoso digital. Esta ley ya existe en otros estados como Nuevo León o Coahuila, pero ahora que se presenta en Puebla, los medios conservadores dicen que se trata de un intento por censurar las redes sociales. Sin embargo, si revisamos el contenido de la ley, queda claro que no se dirige contra periodistas ni contra ciudadanos que emitan críticas razonables. El objetivo es frenar el acoso, la difamación y los ataques organizados, sobre todo contra mujeres. Como se puede ver, la narrativa de censura está siendo inflada por quienes antes controlaban los medios y ahora no toleran que se les exija responsabilidad. En este sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que salir a poner orden. Desde la presidencia explicó claramente que en México hay más libertad de expresión que nunca, que nadie ha recibido llamadas del gobierno para censurar contenidos ni para quitar reporteros, como se hacía antes. De este modo, la presidenta Sheinbaum aclara que tanto Laida Sansores como Alejandro Armenta están actuando dentro de la legalidad y que la libertad de expresión no significa tolerar discursos de odio, burlas misóginas o violencia disfrazada de sátira. En todo caso, lo que Morena está defendiendo es el derecho de las mujeres a no ser agredidas por su apariencia, su voz o su forma de gobernar. En este punto, también se cuestiona por qué los medios hacen escarnio del físico de figuras como Citlali Hernández, pero no lo hacen con los hombres. ¿Cuándo se ha visto que se burlen del físico de un gobernador? Casi nunca. Esa doble vara revela el machismo estructural que aún impera en muchos espacios de opinión. Por eso, lo que está en juego no es la libertad de expresión, sino el derecho a vivir sin violencia mediática. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al decir que lo que hoy se vive en México es una prensa más libre que nunca, incluso con concesiones del Estado que todos los días se dedican a atacar al gobierno con mentiras. En ningún momento se ha prohibido esa crítica. Lo que se está cuestionando es hasta dónde pueden llegar con esa crítica cuando se cruzan los límites del respeto y se convierte en una agresión directa hacia las mujeres en el poder. Nos damos cuenta que la supuesta censura no es tal. Lo que existe es una reacción legítima a un sistema que antes protegía a los medios grandes y ahora busca equilibrar el juego. En este sentido, quienes antes callaban frente a los excesos del poder hoy gritan censura cuando se les pide respeto y responsabilidad.
Al respecto, también se debe mencionar que los ataques mediáticos a Laida Sansores y Citlali Hernández no tienen que ver con su trabajo, sino con su cuerpo, su voz, su imagen. Eso no es crítica política, eso es violencia disfrazada. Y es ahí donde las leyes como la de Armenta tienen sentido. El acoso no debe normalizarse y mucho menos cuando se enfoca en destruir la reputación de una persona por razones de género. Como se puede ver, quienes más atacan esta ley son los mismos que se beneficiaron durante años del silencio institucional. Ahora que el Estado pone límites claros al discurso misógino y al acoso digital, entonces gritan censura. De este modo se confirma que el problema no es la libertad de expresión, sino la pérdida de privilegios. Y mientras tanto, los medios conservadores siguen protegiendo a personajes como Ricardo Salinas Pliego, quien se burla de funcionarias públicas sin ninguna consecuencia. Recordemos que él fue uno de los principales promotores del odio mediático contra Citlali Hernández. Nadie en ese momento habló de censura. Nadie cuestionó el uso de sus plataformas para promover burlas y desprestigio. En este contexto, lo que está ocurriendo es que Morena está poniendo orden. No se trata de perseguir ideas, sino de proteger derechos. No se trata de prohibir opiniones, sino de sancionar agresiones. Y eso es algo que en cualquier país con instituciones firmes debería ser normal. En consecuencia, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo respalda a sus gobernadores, sino que también marca una línea clara. El respeto es la base de la democracia. Y eso incluye respetar a las mujeres que ejercen el poder, aunque a muchos no les guste. La crítica es válida, pero la violencia disfrazada de periodismo ya no es aceptable. Es así que mientras la oposición y los grandes medios intentan tergiversar el debate sobre la censura, el gobierno progresista defiende el respeto, la equidad y la justicia. La verdadera libertad de expresión no puede existir si se permite la violencia mediática, el acoso digital y la misoginia sin consecuencias. México avanza hacia una democracia más justa y plural, donde el poder ya no se arrodilla ante los intereses de siempre. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darle las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus saludos, sus likes y que se suscriben al canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.